¿Quieres empezar en este mundo de drones de consumo, pero empezar bien? Empezar a tener la sensación y de seguridad, siendo un buen piloto de drones sin tener nada de riesgos y miedos, aprendiendo rápido y sin limitaciones. ¿Quieres empezar bien sin tener una mala experiencia y después desistir por una primera vez desastrosa con tu Drone Pro? ¿O no tienes esa práctica para pilotarlo y explotar sus funciones porque tienes miedo de tener un accidente y no tienes la experiencia suficiente en pilotear y sientes que necesitas practicar más, pero no con ese dron que te costó dinero? ¿Quieres practicar más sin limitaciones y miedos? Pues te tengo una solución para eso, así que acompáñame que quiero mostrártelo. Gracias por estar aquí en tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. ¿Cuál es la mejor manera de aprender en pilotear un Drone Pro? Es un mini drone. Aunque dicen que es de juguete y en la realidad lo es, pero es la solución más apropiada y barata de aprender a pilotar un Drone Pro. No voy a tener miedo, no voy a tener preocupaciones de dañarlo ni de dañar nada ni a nadie, ya que tiene unos sensores anti-obstáculos. Me voy a divertir aprendiendo a pilotear, no voy a tener limitaciones en aprender destrezas de vuelo. En fin, si quieres realmente ser un piloto de drones pro, aprende a hacerlo con este mini drone simpático. Lo que quiero demostrarte en este video con este mini drone es simplemente que puedas ver el manejo y pilotaje de este drone de prácticas, más de sus funciones en sí, ya que este mini drone tiene algunas funciones interesantes para diversión y pasar el rato, que eso lo podrás poner en práctica si lo llegas a tener, aparte de practicar los vuelos. El enfoque es mostrarte lo que hace este mini drone cuando lo estamos usando para practicar el pilotaje. Voy entonces a mostrarte con un unboxing para que puedas saber qué contenido tiene en la caja y cómo viene. Aquí tenemos la caja que viene este drone. Viene con su marca identificada, Minci 4D V8. La caja viene en perfectas condiciones. No la veo nada maltratada, o sea que el contenido debe estar intacto. Vamos entonces a proceder a abrir la caja. Muy bien, aquí lo vamos a abrir. Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué nos trae o cómo viene este dron. Muy bien, vamos a abrirlo. Viene en su estuche para hacer un dron de juguete. Creo que no está nada mal, ¿no? Vamos a entonces retirar el dron. La ponemos por aquí y vamos entonces sacar el dron. Bien, ya tenemos aquí el estuche. Ok, un estuche simple pero bastante suficiente para lo que nosotros necesitamos sobreproteger y guardar nuestro dron. Muy práctico, liviano. Bueno, obviamente el dron es pequeño. Vamos entonces a abrirlo y vamos a abrirlo así. Perfecto, aquí está. Muy bien, viene con sus 3 baterías, tal cual como yo hice el pedido, con 3 baterías modulares. Son baterías de lipo. Muy bien, vamos a ponerlas por aquí. 3 baterías. Supuestamente, por lo que tengo yo por entendido, que la duración de cada batería es de 11-13 minutos de duración. Es decir, que vamos a tener entre media hora, 30 minutos, 34 minutos, 33 minutos, por ahí más o menos, entre las 3 baterías para nosotros poder practicar nuestras destrezas de pilotaje. Bien, aquí está el control remoto. Se ve que es plasticoso, ¿no? Sí, bueno, no se puede esperar mucho por el precio, pero creo que eso no nos afecta. Y aquí, para colocar el teléfono móvil, es amplio. Eso quiere decir que hay celulares, o mejor dicho, teléfonos móviles grandes que va a poder estar aquí. Los joysticks se sienten bien al tacto, tiene el mismo comportamiento como si fuera un control remoto de un Drone Pro, que eso también es importante. El botón de encendido y apagado, botones de posicionamiento del drone, y estos seguro que son los botones para movimientos especiales. Eso lo colocar aquí. Y aquí tenemos los otros botones, también tendrán sus funciones, que creo que es por la velocidad. También se siente muy bien, los botones se ven que son resistentes. Y esto usará, obviamente, por lo que se ve, 3 pilas alcalina AAA. Puede ser también pilas recargables para no estar siempre comprando pilas o baterías AAA de 1.5 voltios. Vamos a sacar esto.
Esto es para hacer el feedback del producto. Aquí tiene su página web 4DRC. Es de China, obviamente, por el dominio. Y aquí tiene su canal de YouTube. El manual de instrucciones, creo que viene en inglés. Vamos a ver qué otros idiomas: chino, francés, ruso, italiano. Creo que no viene más, no viene español. Pero, y alemán. Y bueno, usaremos el inglés. Creo que no vamos a tener problemas por eso. Vamos a ver qué piezas nos viene por aquí. A ver, viene la espátula, que me imagino que es para sacar las hélices, que vamos a usar para sacar y colocar las hélices. El cable de carga, las hélices de repuesto y el destornillador. Si ustedes ven, ¿no? Este cable que está aquí es mini USB, ¿verdad? A USB. Y aquí las baterías tienen la abertura de conexión mini USB. Aquí usaremos el cable. Vamos a entonces hacer una pequeña prueba y es solo colocarlo aquí en la batería modular de manera muy sencilla. Ok, aquí está. Y después lo ponemos a cargar. Muy bien. Por ahora, por ser un dron de juguete muy simple, creo que tiene todo lo suficiente para nosotros practicar los vuelos. Y vamos ahora con la parte más importante de este unboxing, el dron. Muy bien. Aquí está el 4D RC de la marca Vinci. Tiene sus aislantes para protección de las hélices y obviamente no recibe ningún tipo de golpe. Muy liviano, a pesar que es de plástico, pero se ve que está bien construido, sólido y muy liviano, sobre todo eso. ¿Y cómo se colocaría? La idea es colocar esta parte que está aquí, estos moldes que están aquí o aberturas, y colocarlas aquí como está. Y creo, si lo ponemos de aquí, lo ponemos así, encajamos. Y tiene su cámara. Ok, supuestamente este modelo, su cámara es de 4K. No sé, que lo dudo que sea 4K. Para encenderlo, desde aquí. Muy bien. Y aquí está, encendido. Perfecto. Apagamos. Como lo dije en el unboxing, ya solo viendo el diseño y tocarlo, a pesar de ser de plástico, este simpático dron nos muestra que está bien ensamblado y robusto a pesar de ser muy liviano. Protegida las hélices para evitar daños y también de no lastimar a nadie de una manera menos reducida, claro está, porque al estar volando tiene la fuerza para dar algún golpe con cierto impacto tanto a personas como objetos pequeños y frágiles. Aunque tiene un sensor antiobstáculos que funciona bien, no tan perfecto, pero aceptable. La batería es modular, lo que hace ser el dron más aerodinámico y estético, sin ver esos cables que algunos drones de este estilo lo muestran por ser una batería de lipo. Antes de todo, siempre tener nuestras baterías ya cargadas totalmente, porque en este caso que tengo el de 3 baterías, voy a tener 33 minutos de vuelo aproximadamente, y ya eso considero yo que es un tiempo corto, pero en varios periodos durante el día de 30 minutos o media hora al día va a ser suficiente para practicar nuestro pilotaje de manera rápida y relajada. Para saber si la batería se encuentra cargada es solo cuestión de conectar el cable de carga USB que viene con el dron en su estuche, y si tiene carga o algo de carga, la luz roja se encenderá fija. Si no lo está, pues entonces la luz roja no se enciende. Pero para saber si está totalmente cargada es cuestión de conectarla a una toma de energía USB de algún computador o cargador universal USB 5 voltios, y si se apaga quiere decir que no se encuentra totalmente cargada. Dicha luz roja se encenderá cuando la batería se encuentra totalmente cargada. El tiempo de carga por batería totalmente descargada puede ser entre 2 y 3 horas o hasta menos de eso, dependiendo de la interfaz USB que estás usando para la carga. El hecho de que este dron no es peligroso, tratemos siempre de respetar los espacios de las personas, evitando estar cerca de ellas, manteniendo un espacio amplio, pero teniendo siempre la visión del dron en todo momento por seguridad y también para ir aprendiendo los movimientos que vamos haciendo y practicando. Volarlo en exteriores, también debemos tener cuidado al volarlo con vientos fuertes superiores a nivel 3, porque como sabemos es un aparato volador muy liviano y sabemos perfectamente que el riesgo de perderlo es grande a esos niveles de viento.
Estar alejado totalmente de helipuertos y aeropuertos, manteniendo como siempre la visión y la altura apropiada. Evitar también estar alejado de árboles o arbustos, ya que por ser pequeño y liviano podría quedarse atascado en las partes altas de los árboles. Si ves antenas o reflectores de señal, tratar de no volar este mini dron porque las señales que emite tales antenas interfieren en la transmisión del señal del dron y el mando. Teniendo en cuenta estos puntos, empiezo a hacer la validación que el control remoto y el mini dron tenga batería completa, porque es la clave de que la señal entre ellos sea más eficiente y así el dron pueda realizar el despegue. Encendemos el dron, luego en el control remoto encendemos manteniendo presionado el botón de online. Una vez que esté la luz encendida, vamos a presionar hacia arriba el joystick izquierdo y luego hacia abajo en el mismo joystick. Así ya tendremos calibrado el control remoto con el dron. Ahora voy a calibrar el movimiento horizontal del dron, que simplemente es desde el control remoto manteniendo presionado el botón. El usar este mini dron de juguete es para familiarizarte en los movimientos usando de manera correcta con el control remoto, y que va a ser el mismo movimiento que hacemos con un dron pro y su control remoto, claro está. Es decir, lo que hagas con este va a ser lo mismo que hagas con el dron pro, y por tal razón la práctica que vas a tener con este podrás aplicar con seguridad y tranquilidad con el dron principal una vez que te sientas seguro y habilidoso en el pilotaje. Puedes ir practicando, por ejemplo, haciendo un órbita tanto por el sentido de la aguja del reloj como en el lado contrario, haciendo un espiral, haciendo un droning, un vuelo cohete, haciendo giros diversos de destreza con precisión para ir puliendo nuestro pulso. Prácticas de despegue y aterrizaje manual, en fin, es cuestión de dedicación imitando que estamos pilotando nuestro dron pro. Y como recomendación, siempre estar viendo los movimientos lo más cerca posible del mini dron cuando estés practicando, para que entiendas cómo se mueve, porque una cosa es ver el dron en sus movimientos e ir entendiendo los movimientos que estás practicando, y otra es ver el FPV del dron, que solo vas a ver los movimientos en primera persona. La idea es entender el comportamiento del dron con los movimientos que hacemos con el control remoto, y viendo directamente el dron iremos a aprender realmente los vuelos. Ya con una cierta confianza y dominio y de haber entendido los movimientos básicos, ya podrás hacer movimientos más versátiles y dinámicos que después lo podrás aplicar en tu dron pro, y donde tendrás esa satisfacción después que lo hiciste tú mismo sin miedo y con confianza. Y sobre todo, tu dron pro fue pilotado de manera correcta por un piloto que practicó y ya experto en movimientos gracias a este mini dron simpático. Te dejo abajo el link de este fabuloso y práctico mini dron de aprendizaje para que lo puedas adquirir a un buen precio y accesible para todos. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Suscribirse a mi canal si no lo estás, porque es totalmente gratis. El like, porque esto lo hice para ti. Activa la campanita para las notificaciones de mis próximos videos y comparte este video a donde sea, porque me ayuda hasta el infinito y más allá. Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.